Bueno, estamos en el tercer video de análisis de correlación canónica. Antes de que mi compañera les explique el análisis que hicimos, me gustaría recapitular un poco sobre nuestros datos. Nosotros contamos con 82 observaciones, 82 estudios PET-CT de 82 pacientes, y de estos estudios pudimos sacar características metabólicas y texturales. ¿Por qué, digamos, utilizamos la imagen PET? Ya lo hablamos en el primer video. Y lo que también hablamos en el primer video es que el PET es una imagen que nos da una información funcional. ¿Qué información funcional nos está dando? Nos está dando información acerca de la vitalidad del tumor. Cuán vital está esa lesión tumoral que estamos estudiando. Y hay dos formas de medir este fenómeno de la vitalidad. Desde un punto de vista metabólico, es decir, cuántas de esas células del tumor captan material radioactivo. Y por otro lado, cómo es esta distribución de las células que captan el material radioactivo. Si es idéntica en toda la lesión o hay zonas que captan diferente este material radioactivo. En general, las características metabólicas son como medidas de resumen, digamos. El SVmax, por ejemplo, que es la característica metabólica que más se estudia y más se conoce por bibliografía, nos da información de cuánto capta la zona que más capta. Y otras medidas metabólicas, como son, por ejemplo, el Metabolic Tumor Volume o el Total Lesion Glycolysis, nos dan información sobre la captación del radiotrazador, o sea, el metabolismo, pero en relación a toda la lesión. Sin embargo, a pesar de que son las características más estudiadas y que más se conoce, porque también son las más fáciles de extraer en cualquier software comercial de visualización de imágenes, un médico que informa PET puede acceder a estas características metabólicas, son un poco imperfectas, porque no nos están mostrando otros fenómenos de la vitalidad del tumor, como pueden ser zonas que no captan lo mismo que aquellas que tienen más actividad metabólica. Digamos, siempre hay zonas que están menos irrigadas, menos oxigenadas, más necróticas, le decimos en medicina. Entonces esas zonas son más resistentes a los tratamientos, ¿bien? Sobre todo a los tratamientos de radioterapia. Entonces, esta idea de que las dos nos muestran un mismo fenómeno, las dos nos hablan de vitalidad del tumor, pero a la vez miran a ese fenómeno de forma distinta, pero complementaria, es por lo que nosotros decidimos hacer un análisis de correlación canónica para, entre todo este gran conjunto de variables, elegir las que mejor se correlacionen entre sí y las que mejor expliquen a nuestros datos. Entonces, en este análisis de correlación canónica vamos a explorar esta relación entre lo metabólico y lo textural. Lo primero que empezamos haciendo es un análisis bivariado. Y ahora la siguiente diapositiva nos muestra el análisis, digamos, bivariado, el análisis de correlación entre las características metabólicas entre sí. Vemos que las características metabólicas, que era un poco la que habíamos hablado, el SVmax, el Metabolic Tumor Volume, el Total Lesion Glycolysis, están muy correlacionadas entre sí. ¿Bien? Esto no pasa cuando estudiamos la correlación entre las texturales, que es la siguiente diapositiva. ¿Bien? En la siguiente diapositiva vemos la correlación entre las texturales, que son muchas, se pierden quizá en este gráfico, pero vemos que entre las texturales, que miden diferentes cosas, no necesariamente hay una correlación tan grande como sí había en las metabólicas. Y después de hacer el análisis de cada set, digamos, de cada set de variables, de cada variante, que después vamos a analizar en nuestro análisis de correlación canónica, hicimos una correlación bivariada, un análisis bivariado entre lo metabólico y lo textural. Cuando hacemos, acá sí lo desglosamos un poco al gráfico para que sea mejor la visualización, vemos que hay algunas de las texturales que se correlacionan con las metabólicas y otras no. Y ya con este primer análisis gráfico, que lo hicimos en GGDuo, pudimos reducir nuestro número de variables. Nos quedamos con de las 26 que teníamos, nos vamos a quedar con solo 9, que son las que gráficamente muestran algún grado de correlación con las metabólicas, o sea, texturales con metabólicas. Nos quedamos con la columna 11, 12, 14, 18, 20, que ahí estamos viendo la 18 y la 20,
y en la siguiente diapositiva vamos a ver que nos quedamos también con la 22, que sería la que algo de correlación muestra, y después con la 28, que está en la siguiente diapositiva, con la 28, la 29 y la 30. Entonces, redujimos de las 5 metabólicas, nos terminamos quedando con, por relevancia biológica y por lo que se conoce en la bibliografía, nos terminamos quedando solo con 3, con el SV Max, con el Total Lesion Glycolysis, con el Metabolic Tumor Volume, que nos hablan de metabolismo de la lesión, y de las texturales nos terminamos quedando con estas 9 variables dentro de las 26 iniciales, solamente haciendo un análisis gráfico. Ahora lo que queremos hacer es ver si con el análisis de correlación canónica podemos mejorar aún más la selección. Y aquí los dejo con Gabriela, así ella les explica el análisis que hicimos. Bien. Bueno, ahora vamos directamente al R Notebook, que bueno, como el análisis de correlación canónica se basa en operaciones matriciales entre dos grupos de variables, con el objetivo de obtener las combinaciones lineales de estos dos grupos de variables que expresen mejor la correlación entre las mismas. Vamos a ver cómo lo usa un poco nuestra matriz de covarianzas, ¿sí? Armamos entonces dos sets de variables, X las vamos a llamar a las metabólicas. Yo ya tengo cargada todas las librerías, ¿no? Y la base de datos. Y vamos a llamarla I al set de variables texturales. Bien, estas son nuestras matrices de covarianzas. Y ahora vamos a hacer la matriz de covarianza XY y la matriz de covarianza IX. Bien. Lo interesante de todo esto, de todos estos números, es en realidad llegar a la matriz de correlación XY y poder largar este gráfico, que es como un mapa de colores, ¿sí? Que en un rápido panorama nos expresa un poco cómo son las relaciones entre las variables que forman el set I, que son las metabólicas, que lo que podemos ver es que hay una relación más homogénea, ¿no? Pero entre las texturales hay una relación un poco más heterogénea. Y acá en el mapa que hace la correlación cruzada, nos muestra que la tercera variable metabólica, que es SVmax, tiene una correlación alta y positiva con la novena variable textural, ¿sí? Que es homogeneidad. Es decir, que de alguna forma nos está mostrando que a mayor, la novena variable es contraste. A mayor SVmax, es decir, a mayor actividad metabólica, va a haber un mayor contraste en la imagen, ¿no? Y por el contrario, esta misma variable metabólica SVmax con la primera variable textural, que esta sí es homogeneidad, ahí va a haber una correlación inversa, ¿no? Es decir, a mayor SVmax va a haber una menor homogeneidad en la imagen, ¿no? Por eso tiene este color azul. Bien. Bien, seguimos. Acá vamos propiamente al análisis de correlación canónica, que en el R hay varias instrucciones para hacerlo. Una es CanCore, que es del R base, la otra es CC del paquete CCA, que nos va a permitir sacar los coeficientes, los scores, que vamos a ver en un momento, y CCA de la librería Vegan. Lo interesante de la librería Vegan es que nos permite hacer este plot. Bien, que lo que los muestra, ¿no? Es un poco cómo se ubican. Cada una de las observaciones, que en nuestro caso tenemos 82 observaciones en relación a la dimensión canónica 1 y la 2, y cómo se ubican y la dirección y la intensidad de la correlación de cada una de las variables estudiadas con respecto a las dimensiones canónicas. Bien. Y un poco la descomposición de ese gráfico es este, ¿no?
es este otro, que por un lado están cómo se ubican las observaciones en relación a las dimensiones 1 y 2, y las variables en relación a la dimensión 1 y 2. Acá se observa lo que veíamos en el mapa de colores, que es la variable SVmax, está correlacionada positivamente y en gran medida con la variable textural que nos habla del contraste, y en contraposición está, por ejemplo, esta variable homogeneidad, ¿sí? Que se ubica en el cuadrante opuesto a SVmax, ¿no? Es decir, hay una correlación inversa. Bien. Después, con lo que es el paquete SSA, nos permite también hacer los gráficos de los scores, tanto de la variable X e Y en cada una de las dimensiones canónicas. Esto es simplemente para mostrarle cómo lucen los gráficos. Y ahora vamos a hablar un poco más de los scores. ¿Sí? Y de los weights. Bien, volviendo entonces a los elementos que nos arroja la librería CSA. Está Score, que como ya había comentado mi compañera anteriormente, en nuestro caso nos va a arrojar 3 dimensiones o variables canónicas, ya que dentro de nuestro set de datos, la que menor variable tenía era el set de variables metabólicas, que tenía 3 variables, ¿no? Entonces encontramos 3 dimensiones canónicas dentro de las cuales la primera es la que tiene el RO más alto, de 0,92, la segunda es 0,77 y la tercera es 0,47. Y esto es un poco lo que le quería mostrar con estos plots, ¿no? Que, que esto expresa bien la correlación en la primera dimensión. Esta sería en la segunda y esta la tercera. Bien. Hay una buena correlación en las 3 dimensiones, pero bueno, un poco nuestro análisis nos vamos a basar mucho más en la primera. Bien, vamos a hablar un poco de los scores, que ya un poco Angélica estuvo comentando, pero básicamente están conformados por los canonical weights, ¿sí? Que, como ya se comentó, es la correlación entre cada observación y las dimensiones canónicas, ¿sí? Vieron que acá está cada una de nuestras observaciones, cómo se correlaciona, ¿sí? Con cada una de las dimensiones canónicas encontradas, ¿sí? Y después están los coeficientes, ¿sí? Que es la correlación entre las variables originales y las dimensiones canónicas, que esto va a dar lugar a las cargas canónicas, que esto es lo que vamos a usar después para hacer loading y cross-loading y ver con cuáles variables finalmente nos terminamos quedando, ¿no? A ver, para mostrarles todo. Esto sería la correlación entre las variables metabólicas y cada una de las dimensiones encontradas, ¿sí? Nosotros nos vamos a basar más en la primera, y esta es la correlación entre las variables del grupo I con cada una de las dimensiones canónicas, ¿no? Estos son los coeficientes que están sin estandarizar, ¿no? Y que se interpretan de manera análoga a los coeficientes de una regresión. Por ejemplo, para la variable homogeneidad, un aumento en la unidad de la misma conduce a una disminución de 5,23 en la primera variable canónica del conjunto 2, cuando todas las demás variables se mantienen constantes, ¿sí? Bien. Vamos a retomar en un ratito lo del loading y cross-loading. Dentro de las variables canónicas pueden no todas ser significativas, ¿sí? Es decir, que podemos hacer test con cada una de estas dimensiones para ver si hay alguna que no dio estadísticamente significativo. En nuestro caso, todas dan estadísticamente significativo, ¿sí? En el primer test se evalúa la primera variable contra la tercera, que da una P significativa, luego la 2 contra la 3, y luego la 3 por sí sola queda significativa, ¿sí?
¿Qué más? Bueno, como ya lo había comentado Angélica en un video anterior, los coeficientes se pueden estandarizar, ¿sí? Para que de esta manera sean un poco más interpretables, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Agarramos de vuelta el análisis de correlación canónica. Bien. Y agarramos la matriz diagonal de los desvíos estándares de las diagonales de la matriz de covarianza X e Y, y las multiplicamos, ¿no? Y ahí obtenemos los coeficientes estandarizados. Esto sería las variables metabólicas, ¿no? Y vamos a estandarizar los que son las texturales. Bien. Y de esa forma es como es un poquito más interpretable, ¿no? Una vez más, a modo de ejemplo, con la variable de homogeneidad, un aumento en la desviación estándar de dicha variable conduce a una disminución del 0,67 desviaciones estándares en el puntaje de la primera variable canónica para el conjunto 2 cuando las demás variables están constantes. Bien. El otro concepto interesante es el concepto de redundancia, ¿no? Que es en qué medida un grupo de variables está midiendo lo mismo que la otra, ¿no? Y acá lo que podemos ver es, en nuestro caso, que la redundancia entre X metabólica dada Y textural es alta del 62,8%, mientras que la redundancia de Y dado X metabólica es menor, de 31,12%, ¿sí? Esto soporta un poco la idea que también comentaba Angélica al principio, que el análisis de los dos grupos de variables es complementario, ¿sí? Que es necesario incluir también el estudio de las texturales. Bien, ahora volvemos. ¿Me permitís? Volvemos con las Sí, 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 conclusiones. Sí. Lo que decía Gaby recién es muy importante, porque quizás el concepto que más avala estudiar las texturales en complemento de las metabólicas es el concepto de la redundancia. Las metabólicas están mucho más explicadas por las texturales que las texturales por las metabólicas. Esto tiene sentido exacto, desde el punto de vista biológico, porque las metabólicas son cuánto capta la lesión del material radioactivo, cuán ávidos son por el material radioactivo, pero no nos da una exacto, información sobre qué pasa a nivel del volumen, digamos, no nos da información sobre cuán homogénea o inhomogénea es la distribución del metabolismo en esa lesión. En cambio, las texturales nos dan información sobre el metabolismo de alguna forma, pero también nos dan información de cómo eso se distribuye, cómo ese metabolismo se distribuye en el espacio de la lesión. Entonces tiene sentido que exacto, haya algo que haya algo más que explique lo textural, que no esté explicado solamente por lo metabólico, que exacto, son las que más aval científico tienen por la bibliografía. O sea, lo que más se estudió en la bibliografía son las metabólicas, porque son las más fáciles de extraer, las que con un software comercial se pueden obtener, incluso son las que se consignan en los informes médicos, aunque no necesariamente estén de acuerdo. relacionados con el fenómeno de respuesta o no respuesta a los tratamientos. Entonces, con este análisis de correlación canónica y con el concepto de la redundancia, nosotros decimos sí, vale la pena estudiar las texturales. Ahora, ¿cuáles texturales estudiamos? ¿O cuáles metabólicas estudiamos? Y ahí nos ayuda mucho el cross-loading a decidirnos. O sea, con las metabólicas, como eran 5 y tiene más aval bibliográfico y es más fácil decidirnos, dijimos, bueno, SVMAX, que tiene un buen desempeño en el crossloading, porque dio una correlación Claro, del 0,50 y algo, o sea, una correlación sí, moderada, fuerte. Fue fuerte, el TLG dio un crossloading, ahí lo está mostrando Gaby, de exacto, 0,55 y el 0,55, SVMAX dio un crossloading importante de 0,92. Entonces, si bien son las más avaladas por la bibliografía, también son las que mejor desempeño tuvieron en el crossloading del análisis canónico. Y para elegir dentro de las texturales, cuáles seleccionamos, dijimos, bueno, vamos con aquellas que tengan un R mayor a 0,30. Y dijimos, bueno, homogeneidad nos da un crossloading mayor, nos da menos 0,53. Elegimos SRE, que nos da 0,38. Elegimos Cornesis, que nos da 0,42, y elegimos y el contrast. contraste.
Son 4 variables que miden heterogeneidad de diferente forma. La homogeneidad es más fácil conceptualmente de entenderlo, porque uno dice, bueno, la homogeneidad de las diferentes escalas de grises en cada píxel de la imagen, eso es un poco homogeneidad. SRE es las secuencias más cortas de píxeles que tienen la misma intensidad de gris. Eso se mide en SRE, digamos, mide por secuencias, no analiza voxeles aislados, sino grupos de voxeles, o sea, secuencias de voxeles que tienen la misma tonalidad de gris, ¿bien? Y cómo eso se Claro, distribuye en el espacio de la lesión. Y cornices y contrast miden más que nada las vecindades, digamos, de determinados píxeles. Uno es una distancia central dentro de la lesión y otros son en relación a las vecindades de diferentes voxeles y píxeles. O sea que son 4 medidas dentro de las texturales que miden la textura, que en algún punto nos está hablando de la inhomogeneidad de la distribución del exacto. radiotrazador en el volumen, pero de forma distinta. Así que lo que obtuvimos con el análisis de correlación canónica es muy útil y tiene un correlato con la anatomía y con la biología del tumor, que era lo que estábamos buscando. Así que estas variables, esta selección de 6 variables en total, 2 metabólicas y 4 texturales, van a ser las que vamos a incluir en nuestro modelo de regresión logística para ver si se relacionan con la respuesta al tratamiento radiante en los pacientes con tumores escamosos de cabeza y cuello. Así que bueno, creo que eso sería todo. No sé si querés Bien, agregar algo, Gaby. sí, no, eso sería todo, pero sí, es como que cumplimos como dos objetivos básicos. Uno es ver que es totalmente plausible y coherente la correlación que obtuvimos entre estos dos grupos de variables desde el punto de vista biológico y de la ciencia que estamos tratando, ¿no? Y por otro lado, que pudimos reducir de 26 a solo 6 variables, ¿no? Que Perfecto, aparte teníamos solo 82 observaciones, así que tal cual. viene bien. Sí. Bueno, muchísimas Bien, gracias a todos por bien, ver este video y están en el video 1 y 2, en donde explicamos mejor el método y mejor los datos. Así que los esperamos también en esos videos. bien. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.